vamos a tratar de un tema muy padre que me gusta, que es también un poquito de controversia y lo vamos a ver. Y también me gustaría que participaran con sus comentarios, a ver qué es lo que les parece y a ver qué opinan ustedes, cómo funcionan, qué es lo que hacen ustedes en la práctica. Porque miren, vamos a hablar de la deducción de inversiones. Para efectos de personas morales, pues sabemos que toda deducción va al final en la declaración anual y digamos que puede ser, no hay punto de controversia, ¿no? Ahí hacemos nuestros cálculos, nuestros activos conforme todo lo que nos marca el artículo 31 de la ley y pues bueno, de la ley del ISR y sin problema, ahí nos vamos directo. Sin embargo, cuando hablamos de personas físicas, pues ya la cosa cambia un poquito. Y de hecho, les digo, hay puntos en controversia de unas personas que dicen que sí, otros dicen que no, unos que quién sabe. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Y yo les voy a ir platicando mis puntos de vista, les voy a ir platicando lo que yo hago y también lo que les enseño a las personas que trabajan conmigo de cómo es este tema para mí de la deducción de inversiones y cómo lo aplico también, cómo lo aplico, porque igual hay confusiones, hay dudas, cómo se debe aplicar. Bueno, les voy a ir diciendo y pues agradeceré también sus comentarios y sus participaciones como siempre. Lo primero es saber estas definiciones, lo que tenemos nosotros que nos da la ley del impuesto sobre la renta, primero que nada, el artículo 32, en donde nos dice que el activo fijo, es el conjunto de bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. Una definición rápida que damos al respecto, pues es que por el simple paso del tiempo, ¿no? Porque a veces ni siquiera se usa, pero pues el hecho de tener, por ejemplo, un auto abandonado, pues se va demeritando, va perdiendo su valor. O sea, no es necesario usarlo para que vaya perdiendo su valor, para que se vaya depreciando, ¿no? Digamos, sería como que la palabra. Y bueno, dice que la adquisición o fabricación de estos bienes tiene siempre como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente, claro, y de no ser enajenados dentro del curso normal de sus operaciones. Exacto. O sea, nosotros como contadores, por ejemplo, si compramos un escritorio, pues no es para venderlo el próximo mes, ¿no? Ni el próximo año, ni siquiera. O sea, el equipo de oficina, pues 10 años es la tasa que tenemos de acuerdo con la ley del ISR para depreciar el activo inmobiliario de equipo de oficina. Entonces, pues eso, o sea, no es para la realización de nuestras actividades y no es para venta, no es para venta, o puede ser para venta, pero pues ya después, o sea, no es así, no es una adquisición de mercancías, ¿no? Es una inversión. ¿Por qué? Porque, pues bueno, esos bienes en los que estamos invirtiendo nos van a ayudar a generar nuestros ingresos. Entonces, aquí, fíjense que aquí es en donde entramos con la primera controversia, que siempre digo, eso tiene mucho que ver con nuestra experiencia como contadores, nuestra expertise también, nuestro criterio, nuestra interpretación y el conocimiento que tengamos del cliente. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros conocemos, ¿no? Nuestros clientes. Y a veces dicen, oye, esto ya lo puedo considerar como activo fijo o no, me costó tanto. Bueno, vamos, o sea, hay que hacer toda una evaluación, ¿no? De esas cuestiones. A veces una impresora, por ejemplo, pues podría ser un activo fijo, pero también una impresora de las sencillas, que son así como baratas, que desechables, pues ¿cómo va a ser un activo fijo si el otro año ya no va a servir, ¿no? Entonces, bueno, y además considero que me costó, no sé, 1,500, 1,800. Y pues para las cifras que trae el cliente, para los ingresos, para todos sus números, pues 1,800, tal vez 2,000 pesos, no es nada en su contabilidad. Entonces, desde ese punto empezamos a definir si lo vamos a considerar como un activo fijo o lo mandamos inmediatamente al gasto.
así pasa, pero debe de cumplir con las características que estábamos viendo aquí en la definición. O sea, nos va a ayudar para realizar nuestras actividades y además, pues con el uso y con el paso del tiempo va a ir perdiendo su valor y no lo voy a vender. O sea, me compro una impresora y no es para venderla, es para utilizarla en la oficina. Entonces, les digo, aquí es lo primero que entramos, ¿no? En este punto de controversia, porque pues habrá colegas que dicen, no, o sea, todo lo que es impresoras, todo eso es activo fijo, ¿no? Así haya costado 1,000, 1,200. Entonces, bueno, respetable cada quien, les digo, porque pues ahí va ya nuestra interpretación, ya entra nuestra responsabilidad, nuestro criterio, todo lo que nosotros veamos de acuerdo con nuestra experiencia y de acuerdo con el cliente. A lo mejor ya tal vez en alguna revisión pues saliera y lo observara la autoridad, no sé, ¿no? En esas cuestiones, si pudiera darse ese caso. Pero bueno, ya el colega, pues así adelante, así es como trabaja. Les digo, esa es la primera, ¿no? No sé si alguien quiere compartir eso precisamente de cómo es que toman ese criterio. Yo hago eso, o sea, o a veces establezco, a ver, en esta empresa, por ejemplo, más de 10,000 pesos, ya lo voy a considerar un activo y vamos a ver, pues también de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, no sé, compran sala de juntas. Pues sí, pero no, costó, no sé, 7,000 y no se ve que vaya a durar mucho. Un ejemplo, ¿no? Pues lo mando directo al gasto, o sea, ya digo, ya ni hay que hacerle. Otra cuestión, por ejemplo, hay clientes que, bueno, sus ingresos son muy altos, entonces con los gastos que van teniendo, inclusive hay gastos más fuertes que lo que implica un activo, ¿no? Entre comillas. Pero aún así, o sea, no debe perder la esencia finalmente de lo que es una inversión, un activo. Bueno, ahora tenemos esto de la parte fiscal. Obviamente tenemos también nuestra parte contable, que es de donde nace todo para nosotros. Somos contadores, o sea, es la base. Y tenemos en la NIF C6 que habla de las propiedades, planta y equipo. Estamos muy acostumbrados, en la escuela nos enseñan a los rubros, ¿no? Activo fijo y todo. Pero pues ya si nos vamos a las NIF, por ejemplo, ahí ya dice, son propiedades, planta y equipo. Dice Eduardo, Hacienda en cuanto a montos, ¿a partir de cuánto nos podría objetar si es activo o no? No, es que, te digo Eduardo, o sea, no es que sea un monto, sino es el criterio, es el cliente y sobre todo que cumpla con las características de que sea un activo fijo. O sea, que tú digas, bueno, esta inversión, este bien, pues es para mucho tiempo, ¿no? Ahí sí, o sea, te diría, es criterio, es conocimiento del cliente, pero no perder de vista el concepto o la definición principal. Eso es lo que yo te diría. Y Hacienda, pues ya sabemos que también, o sea, llega un visitador o el que nos está haciendo la revisión, lo que sea, y cada uno también va a tener su criterio. O sea, no va a haber algo que te diga, y yo no sé, digo, no sé si alguien aquí en la sala ya haya tenido la experiencia y diga, por ejemplo, a mí me revisaron y me dijeron qué tal, que también, insisto, sería ya ese criterio de esa persona. Entonces, bueno, aquí en la parte contable les decía, pues, ¿qué es lo que nos dice? También debemos de partir de la parte contable. Estamos bien acostumbrados a irnos siempre a lo fiscal, a que nos dice lo que nos dice el SAT, y a veces dejamos a un lado la parte contable. ¿Qué nos dice aquí? Son bienes tangibles que tienen por objeto el uso o usufructo de los mismos en beneficio de la entidad, la producción de artículos para su venta o para el uso de la propia entidad y la prestación de servicios por la entidad a su clientela o al público en general. La adquisición de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no de venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad. Como vemos, pues la base es la misma, ¿no? Es para el uso. Ya nos decía la ley del ISR, bueno, nos dice la ley del ISR para el uso del contribuyente, nos dice la NIF para el uso de la entidad. En este caso voy a hablar de la deducción de inversiones. Y miren, tenemos aquí, hace ya unos años, ya no he vuelto a verlo, pero vi un meme, decía esto, ¿no? Te van a criticar por todo, tú sigue diciendo depreciación fiscal. ¿Y por qué? Porque técnicamente el término de depreciación fiscal no existe.
sea, no existe. Y yo sí he escuchado a muchas personas y yo creo que también quien lo vea y así y tal vez me diga, no, 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 ¿cómo de que no? Tal. Para mí, mi muy, muy particular punto de vista, no existe, porque la depreciación es contable y la deducción es fiscal, ¿sí? Nos dice la ley del ISR, nos dice deducciones. No habla en ningún momento de una depreciación fiscal, sino deducción de inversiones. Y en contable, pues es depreciación de activo fijo o depreciación, ya lo vimos, si queremos vernos más técnicos, como se llama la NIF 6, propiedades, planta y equipo, pero depreciación fiscal definitivamente no. Definitivamente no. Por eso les digo, en este caso no vamos a hablar de depreciación fiscal, vamos a hablar de deducción de inversiones, que es lo que nos dice la ley del ISR. Y para empezar, ya aquí con el tema controvertido, en personas físicas. Es una cuestión que muchas personas dicen, no, no lo puedes deducir en pagos provisionales porque la deducción es anual. O sea, la ley te marca porcentajes anuales. No aplica para que tú lo consideres en pagos provisionales. En mi punto de vista, sí. Repito, en mi particular punto de vista, sí, porque es una deducción autorizada para personas físicas. Ahora, si les decía al inicio, en personas morales no hay problema, ¿no? Ahí sí definitivamente ya sabemos, todo se nos va, todas las deducciones se nos van hasta el anual, pero en personas físicas sabemos también que cada régimen pues tiene sus detalles con estas cuestiones. Por ejemplo, pues salarios no tiene, ¿no? O sea, no le aplica. Después seguimos con actividad empresarial y profesional y ahí es en donde está el punto. Ahí es en donde está el punto que vamos a revisar en un momento. Luego tenemos que también dentro de este capítulo de actividad empresarial y profesional que está considerado el RIF o estaba y está considerado ahora el RECICO, las plataformas tecnológicas, pues también dentro de ellos tienen sus diferencias. El RIF, por ejemplo, no tenía deducción de inversiones, bueno, o no tiene para quienes continúen con RIF, no tiene deducción de inversiones, o sea, son erogaciones y por lo tanto son gastos que cuando se adquiere se deduce al 100%. Ahora, en el RECICO no hay, ¿no? No tenemos deducciones, sea lo que sea, ni ahorita, ni en la anual, o sea, ni en provisionales o mensuales, como le llama también la ley, ni en la anual, tampoco. No hay deducciones. Por lo tanto, estos artículos que estábamos viendo aquí, que son de la ley del ISR, el 149 y el 106, pues van enfocados ¿a cuál? A honorarios y actividad empresarial. Vamos a verlo. Aquí lo que voy a hacer es compartir. Aquí tengo la ley del impuesto sobre la renta. Primero que nada, nos vamos al artículo 149. Las inversiones cuya deducción autoriza este título. Sección 1, siempre lo que les decía, esto lo tenemos que leer de atrás para adelante. Sección 1 del capítulo segundo de este título, que es el título cuarto de personas físicas. Aquí nos vamos a actividad empresarial y profesional. La sección 2 que era RIF, o sea, ahorita ya, pues ya quedó derogado, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí, las inversiones cuya deducción autoriza este título, excepto las reguladas por este capítulo, únicamente podrán deducirse mediante la aplicación anual sobre el monto de las mismas y hasta llegar a este límite los siguientes porcientos. Entonces, ya aquí nos dan los porcentajes. Y luego nos menciona este mismo artículo, el monto de la inversión se determinará de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 31 de la ley. O sea, ya nos está enviando a las deducciones de personas morales. Y aquí nos hace algunas precisiones. Cuando el monto de la inversión sea superior al valor de mercado, de los avalúos, etcétera. Y luego también dice aquí, la deducción de las inversiones se actualizará en los términos del séptimo párrafo del artículo 31 de esta ley, aplicando lo dispuesto en los párrafos primero, quinto, sexto y octavo del mismo artículo. Aquí estuve estudiando, estuve revisando y creo que estos párrafos ya no son tal cual, pero bueno. Entonces, este es el artículo 149 que nos habla de las deducciones en general de personas físicas. Y vemos aquí también que para esto nos manda, dice que
reguladas por el capítulo segundo, secciones 1 o 2. Ahí, ¿qué encontramos ahí? Ya les mencionaba, régimen de actividad empresarial y profesional. Entonces, le corresponde el artículo 106. Aquí lo tenemos. Los contribuyentes a que se refiere esta sección, ¿cuál sección? Pues la sección, es la sección primera, que es actividad empresarial y profesional. Efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17. O sea, aquí nos habla de los pagos provisionales. Y dice, el pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta sección, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas en esta sección correspondientes al mismo periodo. Entonces, yo considero que las deducciones autorizadas, una deducción autorizada, que es la deducción de inversiones, y dice correspondientes al mismo periodo. Estamos hablando aquí en esta parte donde dice del periodo comprendido desde el inicio del ejercicio. ¿Y cómo hacemos nosotros estos pagos provisionales? Son mensuales. Por lo tanto, yo de aquí parto, o sea, es de aquí de donde yo digo y pienso y considero que sí debo de aplicar deducción de inversiones en pagos provisionales de actividad empresarial y de honorarios. Díganme ustedes qué opinan, qué opinan, qué opinan. Porque les digo, yo sé que tenemos criterios distintos, que hay algunos, y me he topado, ya hasta un día me eché un round así en un grupo, porque insistía en que no, que es hasta el anual, que es hasta el anual, que es hasta el anual. Digo, bueno, ¿y para qué lo vas a llevar hasta el anual? O sea, el impuesto sobre la renta, ok, es anual, el impuesto sobre la renta, ¿no? Pero entonces, ¿por qué te lo vas a llevar hasta el anual, donde a lo mejor te va a dar un saldo a favor? Bueno, no a lo mejor, o sea, lo más seguro es que vas a tener un saldo a favor por no aplicar en pagos provisionales la deducción de inversiones, una. Y número dos, ahora ya con la precarga de la información, ya todo lo que traemos precargado, ya sabemos que ya no le podemos mover. Entonces, si lo consideramos, va a aparecer. Si no lo consideramos, no va a aparecer, ¿no? O sea, no va a estar dentro de nuestras deducciones de la declaración anual. Entonces, esas cuestiones son las que a mí me hacen llegar a esta conclusión de decir, ok, sí, o sea, para mí sí debe de ir y sí lo aplico. Ahora, recuerdo que también hace algún tiempo aquí al maestro Chamlati le preguntaron él cuándo hacía esa deducción de inversiones. Y recuerdo que él mencionó que en julio es cuando aplica toda la del año. ¿Por qué? Pues porque en julio ya podemos conocer este famoso índice del el último mes de la primera mitad del ejercicio en donde el bien se utiliza. Yo eso concluyo, les digo, o puede ser, sí, a lo mejor, ok, te vas y en julio lo aplicas, o ok, te vas y hasta diciembre con el objetivo de que estén considerados en estas deducciones, en esta precarga que nos hace ya el formulario de la declaración anual. Sin embargo, pues yo digo, pues a mi punto de vista, lo aplico mensual. ¿Por qué le voy a hacer pagar al cliente algo más en los meses, en los pagos provisionales, si le puedo aplicar esta deducción de inversiones, que finalmente nos lo vamos a llevar a todo el año, ¿no? O sea, tal vez lo que pague en estos meses es lo que no va a pagar en diciembre o viceversa, o en la anual que me va a dar a favor porque no lo estuve considerando. Esas cuestiones, les digo, eso es lo que a mí me hace reflexionar y considerarlo como tal en pagos provisionales. A ver, ¿quién me dice? Y bueno, vamos ahora sí a lo que nos gusta, que son los cálculos y todo esto. Les voy a enseñar cómo empezar a hacer un papel de trabajo de la deducción, que a mí me gusta mucho. Entonces vamos a partir desde una hoja de Excel en limpio para que vayamos viendo Héctor también dice que también en provisionales. Aquí para que vayamos viendo cómo, no sé, un poquito más grande, cómo voy formando este papel de trabajo, así, de inicio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué les gusta?
yo me voy casi siempre con la computadora. Porque ahí también hay otro tema con los celulares. Igual, hablando de estos temas de la interpretación, de nuestra experiencia, de lo que nosotros consideramos, un celular, por ejemplo, ¿ustedes cómo lo consideran? ¿Cómo lo consideran? ¿Como equipo de cómputo o como equipo de comunicación o se lo llevan como de otros activos? Yo también me lo llevo a cómputo. Déjenme, me voy nuevamente a la ley para ver la definición de equipo de cómputo. Estamos cerca aquí, 31 de las inversiones. Y luego en el artículo 32, bueno, aquí ya nos dice lo que se considera. Aquí en el 31 es en donde nos dice todo el procedimiento. El artículo 32 ya vimos algunas definiciones. En el 33 ya nos dice algunos porcientos máximos para erogaciones en periodos preoperativos. El 34 de porcientos de activo fijo por tipo de bien. Entonces, aquí venimos, 30% para computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo, que pues, bueno, vienen siendo como los servidores, ¿no? Pero entonces, un celular, o sea, yo digo, hace todo esto, realmente, o sea, bueno, no imprime, ¿verdad? Pero es un lector óptico, es un lector de código de barras con unas aplicaciones, es un digitalizador, es una unidad de almacenamiento también, por supuesto, y pues ya ahí, o sea, es una mini computadora, ¿no? Y personal y portátil, además. Ya, fíjense aquí dice, tratándose de comunicaciones telefónicas y además considerar el tiempo de vida. Ya un celular realmente ya casi que ni dura, ¿no? O sea, yo este año, por ejemplo, este año, el pasado, no creo que fue el pasado, compré un celular y súper chafa, o sea, mal, ¿no? Mal. Una marca X, que me dijeron, ay, no, está muy bien, es nuevo y no sé cuánto, y ahí voy, lo compré y ya no me sirvió. No me sirvió, entonces este año ya tuve que regresar al típico, pero aún así, o sea, yo siento que no me da para todo lo que lo utilizo y lo rápido que lo necesito y todo lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces ya un celular tampoco ya se nos va. Fíjense, tratándose de comunicaciones telefónicas, 5%, 8%, 10%, 25% aquí y luego 10 para los demás. O sea, aquí no, ¿qué sería? ¿Un sistema de radio, equipo de transmisión? No sé, o sea, aquí pues es como esas torres, ¿no? Telefónicas y, o sea, esos ya equipos que esos sí van a durar, imagínense, 20 años, ¿no? Con este 5% o 10 años con este otro 10%. O ponerle satelital, pues no, tampoco, o sea, no. Entonces, ¿qué hago? Pues me lo llevo aquí como computadora. O sea, digo, aquí me lo voy a llevar como una computadora. Y además, a veces también lo mismo. Hay celulares 7,000 pesos, por ejemplo, 5,000, 7,000, 8,000. Pues depende si para efectos del cliente, pues no quiere decir que esos 8,000 sean representativos, pues me lo llevo al gasto. Ya ni qué hacerle, ¿no? Me lo llevo al gasto directamente. Ya no voy a considerar estos porcentajes ni nada, sino que ya directamente al gasto. Pues bueno, entonces aquí les decía yo, mi ejemplo que me gusta es el de celulares o es el de computadoras. Vamos a poner aquí el ejemplo, una computadora. ¿Qué son los puntos que debemos de considerar siempre para un activo? Cuando vamos a hacer nuestro cálculo o nuestro papel de trabajo, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar datos muy importantes. Primero que nada, bueno, tenemos nuestro CFDI. Cuando estamos haciendo nosotros todo el procedimiento de nuestro papel de trabajo de pagos provisionales mensuales, pues descargamos, ¿no? Nuestros CFDI, si estamos revisando. A veces puede que nos llame la atención un monto, ¿no? Que sobresale de repente, por ejemplo, una computadora a lo mejor 40,000 pesos, vamos a ponerle así. Y dice, ok, 40,000 o 40 y tantos mil, ¿no? Por el IVA. Entonces ya, o sea, de pronto si nuestro cliente no tiene ese tipo de gastos, entonces ya vamos viendo y, ok, pues este ya, definitivamente a ver, vamos a ver porque este es distinto a todos los gastos que tenemos siempre. Entonces, pues bueno, ya revisando nos damos cuenta de que efectivamente pues cumple con las características de un activo fijo, entonces vamos a considerar como una
¿Qué tipo de activo? Una computadora. Una computadora. Luego, este digamos es nuestro activo, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de activo? Pues bueno, es equipo de cómputo, obviamente. Equipo de cómputo. Luego, lo que necesitamos, súper importante, la fecha de compra. Fecha de compra, necesitamos saber lo que conocemos como el MOI, ¿se acuerdan? Que es el monto original de la inversión. ¿Qué más necesitamos aquí? Bueno, aquí como fue equipo de cómputo, yo lo que hago es aquí ponerle el porcentaje de deducción. Porcentaje de deducción. Y entonces, así, creo que ya con estos datos es suficiente. Entonces, una computadora, equipo de cómputo, deducción, 30%. 30% anual, ¿sí? Anual. ¿Saben qué? El MOI lo voy a pasar más para acá para tenerlo aquí ya listo. Como dijimos, 40,000, ¿no? Vamos a poner 42,000. 42,000. Ahí está. Es esto. 36,207, básicamente. 36,207 es nuestro MOI, porque la diferencia que es IVA. Ahora, aquí nada más como dato, ya que estamos tratando estos temas, el IVA, ese IVA que pagamos por esa computadora, ¿cuándo es cuando lo puedo acreditar? ¿Cuándo es cuando lo puedo acreditar? Normalmente, cuando pagamos una computadora, por ejemplo, pues bueno, a veces hacemos uso de los meses sin intereses, algún tipo de crédito, pagamos con tarjeta, pues bueno, habrá quien sí paga de contado. Entonces, este IVA ya lo podemos nosotros considerar como acreditable desde el primer momento, aunque sea en pagos con una tarjeta de crédito. Aquí lo que tenemos que ver es considerar dos cuestiones. La primera, bueno, si es de contado, ya. O sea, aquí no tiene nada que ver este porcentaje con el IVA, ¿no? O sea, aquí no, aquí el IVA ya sabemos que es con base en flujo. Entonces, cuando yo lo compré, ¿cuándo les gusta que compramos esta computadora? En febrero, vamos a ponerle 14 de febrero, ¿no? 14 de febrero. 14 de febrero. En febrero, entonces, es cuando tengo mi flujo para efectos de IVA. O sea, yo ya lo gasté, ya lo pagué, por lo tanto, ya lo puedo acreditar. Acredito el 100%, lo cual, pues, eso es una maravilla, ¿no? En el mes de que lo compra, porque ya estamos acreditando ese IVA. Total. Luego, si tenemos un pago en parcialidades, un pago a meses, entonces ahí surgen mucho estas dudas y luego dicen, oye, pero si lo pagué a meses, ¿qué hago con el IVA? ¿También es una parte proporcional de cada mes? Pues no. Bueno, aquí van dos opciones. Una es, si el crédito nos lo está dando un banco, por ejemplo, estoy imaginando, por ejemplo, vamos a comprar nuestra computadora en Liverpool y estoy pagando con una tarjeta de Banamex, ejemplo. Entonces yo le pago a Liverpool con mi tarjeta de Banamex. Yo a Liverpool ya le pagué. Nos dice la ley del IVA que debe quedar satisfecho el interés del acreedor para poder considerarlo como que ya es acreditable, o sea, que ya lo pagamos. Entonces, si Liverpool dice, ok, yo ya me doy por servido, tú ya me pagaste, entonces ya lo puedo yo considerar acreditable 100%. Sin embargo, ahora con quién tengo la deuda, con Banamex. Pero al Banamex ya no le interesa de qué fue ni de qué, nada. Ellos simplemente me están haciendo un préstamo que yo tengo que ir pagando. Ya en ese caso, ¿qué sería deducible si acaso? Pues los intereses. Eso ya es otro tema, ¿no? En cuanto al activo, a mi computadora yo ya la pagué, Liverpool dice, ok, ya todo perfecto. Pero ¿qué tal que no estoy pagando con mi tarjeta Banamex, sino que estoy pagando con mi tarjeta de Liverpool también a meses? Entonces, ¿realmente quién me está dando el crédito? Pues Liverpool, ¿no? Y le voy a hacer un pago. O sea, y con cada parcialidad
yo le voy a estar pagando una parte de lo que fue la inversión y eso lleva una parte de IVA adicional, igual los intereses si es que hay, si no hay, pues bueno, estoy pagando en parcialidades y estoy pagando entonces también pedacitos. Por eso es muy importante saber, no nos podemos ir como que con decir todo es así, ¿no? O sea, todo ya está pagado, ya considéralo. No, hay que ver a quién le estamos pagando. Y esto pasa mucho con los coches, por ejemplo, también quién nos está dando el crédito. Bueno, normalmente las agencias no dan los créditos, no tienen a su financiera, que pasaría lo mismo, lo mismo. ¿Quién me está dando el crédito? ¿A quién le estoy pagando yo esas parcialidades? Bueno, pues después de este breviario en cuanto al IVA, nos regresamos con nuestro papel de trabajo. ¿Alguna duda? Ya que tenemos nuestra fecha de compra, ¿por qué es importante? Pues porque aquí vamos a ver nuestro ajuste, que así se le llama, el ajuste a la deducción, ¿no? Entonces, primero, mi porcentaje de deducción ya vimos que es del 30%. Aquí esto lo voy a poner, ¿dónde lo pondré? Equipo de cómputo, creo que hasta acá me voy a pasar lo de la fecha, mejor, para tener este espacio. Así. Entonces, ¿cuánto va a ser mi importe anual? Deducción anual. ¿Cuánto va a ser? Esto por el 30%. O sea, yo al año voy a poder deducir 10,862 de esta computadora. Y por lo tanto, la deducción mensual, ¿de cuánto va a ser esto entre 12? Mi deducción mensual, de lo que estamos platicando en cada pago provisional, voy a poder deducir 905 pesos. Pero estos 905 pesos, ¿qué pasa? Los tengo que ir actualizando, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta y es lo que hace la diferencia con nuestra depreciación. La depreciación va con montos históricos. La deducción sí lo vamos actualizando, sí lo vamos actualizando. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Miren lo que voy a poner esto así para poder aquí estar leyendo también, aquí estar leyendo lo que nos va diciendo. Sí se ve bien, ¿verdad? Aquí está. Es el artículo 31 que damos. Entonces nos dice, el monto, bueno, este también es importante, el monto del monto de la inversión comprende, además del precio del bien, aquí dice, dice Ermelinda, si el uso de la factura fue por definir, ¿se puede considerar? Yo sí, Ermelinda, yo sí. O sea, fíjate que el anexo 20 todavía del CFDI del 3.3 menciona que el uso no va a afectar, no va a definir la deducibilidad o el acreditamiento de lo que se esté amparando en ese CFDI. Entonces, si dice por definir, yo sí, ya sabemos que en el 4.0 ya no va a existir el por definir, ¿no? Ahí sí ya debemos de darle el uso que corresponde. Por lo tanto, sí, sin problema, sin problema. Entonces, estamos viendo aquí. ¿Qué decíamos? Gracias a ti, gracias a ti, Melinda. Lo que estamos viendo aquí, que pues sí, o sea, si por ejemplo hay impuestos, aranceles y otras cuestiones, los vamos a considerar también como monto original de la inversión, como nuestro MOI. Y vemos aquí en el artículo 31, dice las inversiones, solamente mediante la aplicación de los porcientos máximos autorizados. Máximos autorizados. Yo puedo utilizar mínimos, pero pues máximo ya no, ¿no? Máximo 30% en el caso de estas computadoras. Y lo que dice aquí, tratándose de ejercicios irregulares, o lo que antes, fíjate que esa palabra la escuchaba antes, ya no, que le decían ejercicios montados, ¿verdad? Aquí le pasó también ejercicios montados, o sea, cuando no va parejito, sino que es cuando empieza la deducción, así como en nuestro caso que estamos poniendo el ejemplo en febrero. Ya es un ejercicio montado porque ocupa el 22 y también va a tener el 23, todo un año. Y por eso le veo todavía, fíjense, otro punto más a la cuestión de los pagos provisionales. Bueno, tratándose de ejercicios irregulares, la deducción se efectuará en el porcentaje que represente el número de meses completos del ejercicio. Aquí la primera clave, meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente respecto de 12 meses.
Cuando el bien se comienza a utilizar después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su deducción, esta se efectuará con las mismas reglas para los ejercicios irregulares, exactamente. O sea, son ejercicios que no son por 12 meses tal cual, sino ciertos meses del año. Entonces, primero nos dice meses completos. Por lo tanto, yo en febrero no voy a poder empezar a aplicar en mi pago provisional estos 905, sino ¿hasta cuándo? Hasta marzo, porque son meses completos. Entonces yo voy a empezar con marzo. ¿Sí? Y luego, ¿qué nos dice más? Cuando los bienes se adquieran, el contribuyente podrá aplicar por cientos menores, ya lo decíamos, sin exceder del máximo autorizado. Sí, o sea, si yo digo, pues voy a comprar un carro, pero pues casi no se va a utilizar, realmente va a estar ahí para ciertas ocasiones, por lo tanto, pues no se le va a dar un uso que sea muy constante, entonces pues lo voy a deducir a más años, ¿no? Bueno, pues también se puede. Y ya esto yo considero que puede formar parte de alguna estrategia que cada quien vayamos viendo con nuestros clientes. Bueno, otro punto importante, el contribuyente no podrá iniciar, ¿qué es esto? Las inversiones empezarán a deducirse, segundo punto importante, a partir del ejercicio en el que se utilice el bien o al ejercicio siguiente. O sea, si yo en febrero, pues sí, resulta que sí, es un ejemplo, ¿no? O sea, resulta que sí vi que era un activo, pero ¿qué creen que ya se me olvidó para marzo y abril y mayo y todos, o sea, ya no lo apliqué en el 2022? Pues el artículo 31 me permite comenzarlo en el siguiente ejercicio. O sea, es así como de, empiezo en el 2023, ahora sí que no se me pase. ¿Por qué? Porque aquí dice, si lo puedes hacer después, o sea, no hay ningún problema si no lo vas a hacer en el 22 ni en el 23, lo puedes hacer en el 24, pero vas a perder el derecho a deducir lo que te correspondía en estos años. Ya, no lo aplicaste en el 2022, no lo aplicaste en el 2023, ahí sí ya, sorry, ¿no? O sea, en el 2024 vas a aplicar, pero como si ya hubieras tenido también los otros, o sea, no vas a empezar, aquí empiezo mi deducción, no. O sea, ya ahí ya hubiéramos perdido pues 20,000, ¿no? 20,000 pesos más o menos. Entonces, eso, hay que tener cuidado, podemos perder el derecho. Y luego, bueno, aquí viene cuando se hace la enajenación de bienes, también un caso interesante. Y luego aquí ya viene lo bueno. Los contribuyentes ajustarán la deducción determinada en los términos de los párrafos primero y sexto de este artículo, o sea, 905, multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción. Ya ven que cuando es junio, ya muchos contadores, ¿no? Bienvenido el último mes de la primera mitad del ejercicio. Pues sí, pues digo, así somos, ¿no? Siempre contadores, nunca incontadores. Entonces, bueno, sí, ok, ya nos dice aquí. Entonces, va a ser desde el periodo comprendido, desde el mes en el que se adquirió el bien, o sea, significa que cuando se adquirió es la fecha más antigua, por lo tanto va a ir aquí. ¿Cuándo lo adquirí? En febrero. Entonces, va a ir desde febrero del 2022, y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción. Pues si lo voy a aplicar en marzo, pues aquí está así como raro, ¿no? O sea, pues ¿cuál es la mitad? Pues si solamente es un mes. Entonces desde aquí comienzan así como que los problemitas, a ver qué hago. Entonces, bueno, yo aquí digo, ok, yo voy a considerar marzo. Entonces, pues la mitad, pues es marzo, sigue siendo marzo. Y dice aquí, hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utilizado, en el ejercicio en el que se va a efectuar la deducción. Pues en este caso tengo marzo, entre marzo, ¿no? Y lo dice, cuando sea impar,
Ah, bueno, este es el otro que sí. Ok, entonces, para determinar la ganancia, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya cuando yo esté presentando el pago provisional de marzo, que es en abril, yo ya conozco el INPC de marzo, ¿estamos de acuerdo? El de febrero, pues sí, obviamente también ya lo conozco. Entonces, marzo 22. Entonces yo aquí lo que hago pues es así, directo. El índice, el INPC de marzo entre el INPC de febrero. A ver. Entonces aquí, yo en Instagram y en Facebook comparto siempre los índices por si alguien gusta. Y ¿saben qué hago últimamente? Que les pongo los últimos. Ahora sí que últimamente les pongo los últimos. Miren, a ver si ahí se puede ver. Entonces, ahí está. Entonces yo pongo además el de los anteriores. A ver, ahí julio, junio, todo aquí, ¿no? Y también tengo una tablita por ahí, luego se las comparto también para que la puedan descargar con todos los índices que aquí me ayudó Jonathan a actualizarla. Entonces, pues bueno, súper bien. Y aquí les digo ya, yo acudo a mi Instagram siempre para ver los índices. Entonces aquí, a ver, conseguir para el número de meses comprendido, no, desde hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que viene siendo utilizado. Bueno, entonces me voy a marzo, tengo 120.159 y febrero tengo 118.981. Esto, y fíjense cómo sí es bien importante ahorita, sobre todo porque ya ven que la inflación pues va, pero sí, rápido. Entonces no es lo mismo este importe ya actualizado, ya, ahora en estos tiempos. Ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a dividir. Vamos a dividir entre a ver si me lo van aquí. Y ojo aquí, aquí entra otra disposición importante que no debemos dejar pasar. El artículo 17A del Código Fiscal nos dice que cuando se haga referencia a estas cuestiones aritméticas, tenemos que utilizar hasta el 10,000º. ¿Se acuerdan de eso? O sea, hasta el 10,000º es que vamos a utilizar. Entonces, mi factor de actualización, que así se va a llamar en este caso, este factor de ajuste, más bien, factor de actualización, dice aquí, que lo tengo que truncar, no redondear, lo tengo que truncar. No sé si esta fórmula se la saben en Excel, que vamos a ponerle aquí igual y vamos a poner truncar, ponemos el paréntesis, ponemos nuestra división y luego le pongo una coma y yo le digo hasta qué número de decimales. Como el 17A me dice hasta el 10,000º, entonces son 4. Son 4. Entonces aquí ya los así y ya lo cierro. Creo que tengo un paréntesis de más, ¿verdad? No es necesario. A ver, sí. Entonces ya, miren, ahí ya, aunque yo aquí le dé más decimales, pues ya me está marcando ceros. A diferencia que como lo tenía primero, ¿no? Aquí. Este punto 74, pues ya como está así bien alejado, pero cuando son cantidades grandes, pues ya lo vemos que sí afecta. Entonces pues no, vamos a regresarlo a lo que hicimos de nuestro 10,000º. Les digo, es el artículo 17A del Código Fiscal, en donde nosotros podemos encontrar esa situación. Entonces ya aquí tengo, va a ser mi factor. Entonces, en marzo, pues de la primera mitad, del mes de la primera mitad, pues tengo 1, yo aquí ya lo voy a multiplicar. Entonces, multiplico lo que me corresponde por mi factor. Y en lugar de aplicar 905, en el pago provisional voy a aplicar 914. Aplico 914. Esto va a ser para, ya decíamos, marzo. Luego me voy a abril. ¿Qué hacemos en abril? Bueno, nunca va a cambiar, ¿no? Nunca va a cambiar porque pues así nos dice la fórmula. Nos dice desde el mes en el que se adquirió el bien. Ojo con eso. En la parte de abajo de nuestra división, que es la más antigua, el más antiguo del periodo, ¿no? Es el que va abajo.
Y aquí ahora es en donde viene el tema de qué hago, de qué hago, cómo le hago para esto. Bueno, voy a usar aquí un plumón, un marcador que tengo para mostrarles esto. Sí, ahora ya, ¿cuántos meses ya lo utilicé? Ya lo utilicé 2 meses, que es marzo y abril. Yo siempre hago así mis esquemas, o sea, todavía, bueno, digo, me gusta hacerlo así porque como que me queda más claro si lo veo gráficamente. Entonces yo digo, ok, ya lo utilicé marzo y abril. ¿Qué me dice aquí la ley? ¿Qué me dice? Cuando sea, bueno, aquí no tenemos problema porque dice cuando sea impar. Aquí es par. Aquí es par. ¿Y qué es lo que dice? Hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utilizado. Último mes de la primera mitad del periodo. Si tengo yo marzo y tengo abril, lo divido entre 2 para saber la mitad. Y entonces, ¿cuál es el último mes? Es marzo, el último mes de la primera mitad, pues nada más tengo marzo, ¿no? Pues marzo. Entonces, otra vez voy a poner marzo. Y otra vez va a ser lo mismo, va a ser lo mismito. ¿Por qué? Pues porque otra vez me tocó marzo. Entonces, otra vez lo mismo, vengo para acá, lo multiplico y listo. Ya tengo también mi deducción de abril. También en abril voy a aplicar estos 914. Luego me voy a mayo. Y aquí ya cambia la cosa, porque dice, cuando sea impar el número de meses comprendidos en el periodo en el que el bien haya sido utilizado, se considerará como último mes de la primera mitad del periodo el mes inmediato anterior al que corresponde la mitad. Como dicen, pudiera ser más fácil, ¿no? Pero bueno, nos gusta poner así cosas rimbombantes. Entonces yo lo que hago es, cuando lo utilicé, marzo, abril y mayo. Les digo que hago esto. Marzo, abril y mayo. Y luego ya digo, ok, ¿cuándo es? ¿La mitad dónde es? Pues abril. Entonces ya digo, ok, ya, la mitad es abril. ¿Sí? Estoy usando 3 meses, la mitad es abril. ¿Y qué me dice en la ley? Cuando sea impar el número de meses, se considerará como último mes de la primera mitad de dicho periodo, el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad. La mitad es abril, mi mes inmediato anterior, ¿cuál es? Otra vez, marzo. Entonces, ¿qué hago? Pues otra vez me toca lo mismo. Otra vez me toca lo mismo. Entonces, en marzo, abril y mayo, miren, aquí le vamos a poner, para no estar cambiando, aquí en ese aunque se le pone estas cositas, estos signos y ya no me lo mueve. Entonces, aquí. Entonces ya en mayo también voy a aplicar 914. Y entonces así es como se va haciendo todo mi tabla. Ahora me voy a junio. Ya en junio cambia. Vamos a ver por qué. Ya me voy aquí a junio. Junio. Y ahora entonces ya regreso a mi hojita. Marzo, abril, mayo y junio. Estamos así. ¿Cuál es la mitad? La mitad, pues es aquí, entre abril y mayo. Entre abril y mayo. Entonces, ¿qué me dice? Es desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo. Esta es la primera mitad del periodo. Aquí, la primera mitad del periodo. Por lo tanto, mi último mes es abril. Aquí ya cambia la cosa y por lo tanto ya no voy a usar marzo. ¿Cuál voy a usar ahora? Abril. Entonces me regreso otra vez a mi Instagram y aquí ya veo, abril. Entonces ya digo aquí abril, ok, ¿qué tengo de abril? 120.809 y ya me da esto. Y miren, ahora ya subió 5 pesitos. Ya subió 5 pesitos. Entonces ya así yo voy aplicando. Entonces ya digo, bueno, así tengo marzo, esto, abril, esto, mayo,
junio y en julio, pues bueno, como en julio ya nos vuelve a decir que es un mes impar, por lo tanto, la mitad va a ser mayo y el mes anterior al que le corresponde la mitad es abril, pues me voy a ir igual con abril. Y así, y vamos a ver que vamos a ir acercándonos así hasta que ya en diciembre pues tenemos junio, ¿no? Que ya se cumple con lo que nos dice, ya es de todo el ejercicio, del ejercicio en el que se hace uso, digo, cuando nos lo llevamos así de todos los meses, y cuando es por mes, pues es con este procedimiento. Pues esto es en sí todo el tema de la plática, irnos un poquito a la teoría, irnos a estos puntos que no podemos dejar pasar. En Excel sí, claro, dice Alma también. Déjenme ver. Ajuste. Es que aquí apunté unos temas que no teníamos que... ya. También un punto importante, miren qué bueno que hice mi lista. Persona moral reciclo también. Pues súper bien. Bueno, ahí ya tenemos que otros porcentajes, ¿no? Muy buenos en el beneficio de reciclo personas morales. Entonces, correcto. Aquí ya nada más nos resta decir en dónde es que se declara, ¿no? Tengo yo un video de YouTube, ya es viejito, creo ¿de qué año es? Del 18, creo, 19, ya ni me acuerdo, donde hago este ejercicio con una camioneta. Ahí digo nada más recordar que cuando es, por ejemplo, una camioneta que está topada, de que tenemos los 175,000, pues todo lo que sea, todos los gastos que se deriven de esa inversión, pues igual van a ir en la misma proporción. Entonces nosotros, por ejemplo, si tenemos 250,000, bueno, ya ni siquiera hay carros de eso, ¿verdad? Pero de veras, ya hasta deberían de actualizar porque ya están bien carísimos. Vámonos 350,000, por ejemplo. ¿Y cuánto tenemos permitido? 175,000. Entonces, ¿qué porcentaje me representa? Nos vamos así y así. Pues el 50%. No, entonces vámonos con otro. Vamos a ponerle 420. Ahí está. Es el 42%. El 42% es lo que yo estoy haciendo deducible. Por lo tanto, el IVA va a ser también acreditable en esta proporción. Los seguros van a ser deducibles en esta proporción. Los que más mantenimientos, todo lo que tenga que ver con el auto va a ser deducible en esta proporción. Ojo con eso, compañeros. Entonces, bueno, les estaba platicando de cómo es que se declara. Y miren, yo aquí tengo, todos estos son los apuntes. Yo cómo lo declaro, ¿no? O sea, les digo que siempre preguntan eso ahí en el video. Yo lo que hago es, el importe de la deducción obtenido se declara. Esto es un comentario mío ahí en el video. En pagos provisionales, si se trata de un activo de un año anterior, entonces lo coloco en el espacio que dice deducción de inversiones de ejercicios anteriores. Y luego, si es del mismo ejercicio, yo lo declaro junto con los demás gastos. En nuestro ejemplo que tenemos aquí, pues todo esto yo me lo llevaría junto con los demás gastos de deducciones del periodo. Ya el próximo año, estos importes ya los voy a ir colocando en el espacio de deducción de inversiones, como dice aquí, deducción de inversiones de ejercicios anteriores. Eso es lo que yo hago. Hay que tener cuidado porque cuando utilizamos este espacio de deducción de inversiones de ejercicios anteriores, hay que ir todos los meses sumándolo aquí, o sea, se nos va acumulando también así como los gastos, como las retenciones, por ejemplo, estoy hablando de actividad empresarial y honorarios. O sea, ahí sí, luego vemos que no, oye, ¿por qué no me está cuadrando esto? Bueno, pues es porque debe de ir ahí también así, acumulándose, hasta que llegamos al importe que tenemos permitido en el año, actualizado ya, por supuesto. ¿Y qué más? Ya en la anual, ya ven que ya podemos elegir nosotros, cuando nos dice selecciona el tipo de deducción, seleccionamos deducción de inversiones y nos abre otro campo en donde tenemos que elegir qué tipo de deducción, en el campo de concepto. Entonces ya en ese campo de concepto yo ya selecciono que es la computadora
o que es el auto, el mobiliario, ya lo que sea, ¿no? Equipo, ya todo de lo que se trate en nuestro activo. Pues muchas gracias a ustedes. Ya saben que estoy ahí en mis redes sociales. Y si este video te gustó, pero sobre todo si te sirvió, no olvides darle like, compartir y comentar. Y también, por supuesto, suscribirte al canal. Y recuerda, lo aprendiste en Cuadra. Hasta pronto.